Economista Rebelde, vamos a convencerte de que empieces el año con metas nuevas, no con deudas nuevas. Y eso es muy fácil decirlo, pero ¿cómo le voy a hacer, cómo le vamos a hacer para convencerte si tú eres de las personas que dice, yo lo merezco, por esto trabajo? Sabes que no es tan fácil empezar el año con metas y no con deudas. Entonces, pretendo que lo que ustedes piensen es, ¿qué hacen los empresarios? ¿Qué hacen la gente que tiene mucho dinero para poder tener ese nivel socioeconómico? ¿Cómo le hacen? Pues por eso traje a 2 expertos que atienden empresarios y que nos van a decir qué hacen los empresarios. Y una de las cosas, spoiler alert, es que pues invierten, no gastan. Un dato que quiero compartirles antes de empezar es que en base a una encuesta que se hizo en el 2023, el 47% de la deuda de los mexicanos es de consumo, queriendo decir que aproximadamente el 32% es de tarjetas de crédito y el resto es de crédito al consumo. Solamente el 50% está en créditos hipotecarios, que podemos considerar una deuda buena. Ethel, bienvenida. Mario, bienvenido. Me da muchísimo gusto que estén aquí. Les voy a presentar a nuestros invitados. Ethel Tenorio, ella es directora de riesgos de una banca empresarial y atiende, por lo mismo de banca empresarial, a muchos empresarios. Buenas tardes, Ali. Muchísimas gracias por la invitación. Y Mario Landa, él es, aparte de ser docente hace muchos años en, como lo he dicho, en mi alma mater, Universidad Cristóbal Colón, él es especialista en impuestos, tiene maestría al respecto y aparte ha estado en varios despachos contables que atendemos a empresarios y llevamos la dirección de ciertas plazas comerciales de aquí de Veracruz. Bienvenido. Gracias, Alicia. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Ana. Pues yo soy Ana Abreu, soy la parte joven del podcast y bueno, también alumna del profe Mario Landa y por eso lo quise invitar para que nos cuente a ver ¿cómo podemos platicar sobre este tema para que no nos agarre endeudados este 2025? Primero que nada, yo quiero preguntarles, Ethel, para ti, explícanos por favor qué es una deuda buena desde el punto de vista de los empresarios. ¿Qué es una deuda buena y qué es una deuda mala? Sí, es muy interesante porque pues la deuda en sí podría catalogarse como mala, pero no lo es, o sea, porque te ayuda para muchas cosas, pero como personas normales, o sea, físicas, no logramos luego identificar qué es una deuda buena y una mala. Desde el tema de vista empresarial es muy sencillo. La deuda buena es cuando los empresarios o las empresas contratan deuda para un plan o un proyecto de expansión o crecimiento o para sustitución de activos, pero que son destinados a la operación de su negocio. Entonces, claro que esa inversión les va a llevar a una generación de ingresos. Ok, ¿no? o sea, esa deuda se vuelve a generar más dinero. Claro, o sea, eso me lo explico. Maestro de finanzas en la aula, ¿qué es? Estos 3 pesos que te va a prestar el banco, a ti tal vez te costaron 30 centavos, pero tú con esos 3 pesos vas a tener ingresos por 6. Ojo, entonces, los ingresos que te genera esa deuda son mayores que los intereses que te va a dar esa deuda, ¿correcto, Mario? Así es. De hecho, en general, aquí Ethel también comentaba algo importante. La diferencia entre, y ahorita a lo mejor lo vamos a contextualizar más, entre el área empresarial y el área personal, que eso es pero todo lo que hace la empresa lo podemos llevar a nuestro día a día. Sí, claro. Al final, y justo en la introducción lo mencionabas, la parte en donde nosotros tenemos que imitar o tenemos que duplicar lo que vemos en la parte empresarial muchas veces, porque cuando nosotros ponemos un negocio está más delimitado el tema de la obtención de utilidades y de poder tener un rendimiento mayor, porque lo que buscamos es un crecimiento patrimonial. Muchas veces cuando eres persona física no lo ves de esa manera porque estamos a lo mejor enrollados, válgase la expresión, en otro tipo de asuntos y lo podría simplificar en vivir, vamos a decirlo de alguna manera, en donde, oye, yo tengo que vivir y luego de repente te preguntan. A mí me toca trabajar con jóvenes, aquí está el ejemplo de Ana, y algunos otros que tienen entre 20, 22 años, que están por salir a la universidad, y a veces nos quedamos como que a la mitad de la historia, ¿no? A los jóvenes en general se les enseña mucho a ser productivos, ya sea a través de una empresa o ya sea a través de ser empleados de una empresa, pero no se les enseña o no hay tanto énfasis en qué hacer
cuando ya eres productivo y cuando entonces empiezas a generar dinero y entonces estás en una edad en donde tienes lo más probable pocos compromisos y entonces tienes que hacer, ese es el momento para hacer rendir tu dinero, ese es el momento en donde puedes invertir, en donde puedes hacerte de un bien inmueble, donde puedes poner un emprendimiento, o sea, hay muchas cuestiones que se pueden considerar y entre más rápido empieces, creo que es lo mejor que puedes hacer. El ¿no? problema es que lo terminamos ocupando en cosas que no nos dejan más dinero. Exacto. Entonces, ni siquiera ha terminado el año y ya lo vamos a empezar endeudados. Sí, lo que pasa es que también a veces no entendemos o a veces nos cuesta trabajo. Yo le digo, yo me considero toda una persona joven, sin embargo ya le duplico la edad a mis alumnos, la realidad. Y entonces cuando platicamos de eso y cuando está en esa parte, yo les digo, ya el mundo de ahora es muy diferente al que me tocó a mí vivir cuando yo tenía... Y estamos hablando de 20 años, puede ser mucho o poco, dependiendo del cristal con el que se observe, ¿no? Y ahora el contexto de la inmediatez es algo que permea en todo, o sea, en la vida misma, en las finanzas, los chavos cuando salen de la universidad quieren ganar mucho dinero y ok, todos tenemos esa aspiración, Claro. porque además la vida cada vez es más cara, pero no nos dicen o no nos empapamos de la información de cómo podemos hacer para que ese dinero crezca, ¿no? En Oye, esa parte. Mario, y acabas de decir algo muy importante, inmediatez. Porque o sea, las empresas no logran dinero en un año, o sea, es correcto. tardan y a veces un proyecto tiene su vida más productiva en 2 o 3 y con las personas físicas, o sea, nosotros como personas también no es inmediato, o sea, no es inmediato y de hecho pues de jóvenes empezamos con a lo mejor unos ingresos más abajo, vamos ganando experiencia y tenemos un pico también que sucede también con las empresas. Entonces, el punto es ese, la inmediatez de los ingresos, pero queremos gastarlo de inmediato. Ese es, o sea, la verdad tu palabra me encantó. Hay que entender esa parte, o sea, de cómo ganas los ingresos y cómo los estamos gastando, ¿no? Claro, es que eso cómo lo trasladamos a las personas físicas. A mí se me ocurre un ejemplo súper rápido. A ver, oye, tienes que empezar a ahorrar para tu retiro, ¿no? Bueno, ok. Si tú empiezas a ahorrar, literal, 3 años después, puede significar 1 millón menos para tu retiro. O sea, 1 millón menos. ¿Por qué? Porque todos los proyectos necesitan un tiempo de maduración y esta generación tiene eso, tiene que todo lo quiere inmediato, pero no solo esta generación, a ver, personas de nuestra generación que nunca invirtieron, o sea, todos se lo gastaron, que pensaron que esos sueldos o ese trabajo iba a ser eterno. O que alguien más lo estaba haciendo y ellos como que ni se enteraban y ya llegan y ¿qué onda? Ya que me toca y no, padrino, pues no diste nada, ¿no? O sea, ¿cómo? Exacto, entonces es como si un tema de algo que tienen los grandes empresarios que conocemos es el proyecto de esa empresa no empezó a generar utilidades en el año 1, ni de faul. O sea, tuvieron que seguramente ellos ponerle mucho esfuerzo y pagarlo tal vez de otro ingreso para que empezara a dar utilidades. En Japón dicen que el propietario de las empresas no debe de sacar ni un peso de la utilidad de la empresa antes de 20 años, que es cuando empieza a madurar. Entonces, esa es la parte que, de entrada es lo que observan los empresarios. Uno, si ellos tienen un plan a largo plazo, un objetivo y aguantan las adversidades. Sí, en el tema, otro de los puntos importantes que a mí me ha tocado ver, ahorita hablando un poquito de las estrategias o de cómo los empresarios afrontan pues, los diferentes retos, es la diversificación. O sea, a mí me tocó tener o estar en un grupo muy cercano en donde cuando yo empecé a colaborar con ellos, se dedicaban a los medios de publicidad, pero los medios de publicidad entendidos muy diferentes a lo que existe hoy en día. Entonces, yo recuerdo perfectamente que el director de esta empresa dijo, y me lo platicaba, porque obviamente yo llegué con un camino muy recorrido, y él me decía, a ver, es que yo cuando abrí y cuando empecé en este medio de comunicación, dije, esto va a durar 25 años. No va a durar más. O sea, y eso lo dijo cuando no sabíamos que iba a haber redes sociales, no sabíamos que iba a haber publicidad a través de las redes sociales. O que el periódico iba a desaparecer. O que el periódico ya no iba a ser un medio, exacto, que era un medio muy fuerte. Entonces, y esa persona lo que hizo fue, él dijo, 25 años. O sea, escuchamos la palabra y esos 25 años, cuando llegó el año 18 o 17, claro, cuando yo ya estaba ahí, entonces él empezó a invertir en la parte inmobiliaria. Y entonces dijo, ¿sabes qué?
este negocio va a tener esa vida y entonces yo tengo que diversificar y empezar entonces a ver temas inmobiliarios, temas de otro tipo de negocios que todavía son más a largo plazo porque son inversiones fuertes y que sabes que el rendimiento, haces una evaluación y dices, bueno, por supuesto que me va a dejar más que un banco, por ejemplo, pero para recuperar mi inversión que fue fuerte, pues van a pasar quizá 15, 20 años más, pero pues se va generando un patrimonio que pues que va a llevar a varias generaciones en este caso, ¿no? Que también ese es otro de los puntos importantes, sobre todo cuando en Veracruz y en otros muchos lugares hay muchas empresas de carácter familiar que pues también tienden a hacer estas estrategias para poder garantizar ese patrimonio y que se alargue lo más posible. Claro, es diversificarse, lo que comentábamos, diversifica o sea, así como los empresarios diversifican en lo que van a invertir, si tú tal vez lo que seas tal vez empleado, alto directivo, contador, médico y estás muy enfocado, tu trabajo te absorbe mucho y quieres invertir en algo que no te genere más trabajo porque no te da la vida, porque ese es un hecho, pues sí se puede, pero como comentábamos el capítulo pasado, diversifica, ¿no? O sea, y los empresarios, ¿cómo lo hacen? Yo los he observado y hay empresarios que tú dices, oye, pero si con el tema, no sé, con el tema del gas ya eres súper millonario. Ah, sí, pero aparte tengo una ferretería, pero aparte mi esposo tiene una empresita chiquita. O sea, entonces, ¿qué pasa? Que cuando por alguna razón alguno de las ramas deja de darte ingresos, pues tienes otras 3, ¿no? Y pues podemos aplicar lo mismo en las personas físicas, según yo, porque en algún punto, si nos quedamos sin el súper buen empleo de ser directivos, ¿qué haces? ¿Tienes plan B? Sí, claro, o sea, eso hay que considerarlo. Y a lo mejor, regresando al punto de la deuda buena y mala, si hoy no está esa diversificación de ingresos en una persona física, hay que empezar por dónde lo estás gastando y dónde estás gastando ese ingreso, porque, si viene de una sola fuente, 2 o 3, los que sean, pero los gastos se van a múltiples lados, que a veces ni cuenta te das a dónde se van, ¿no? Y pues lamentablemente actualmente hay tanta facilidad para comprar desde tu sillón de tu casa. Desde tu celular. No te tienes que mover, o sea, antes te tenías que mover a la tienda, ¿no? Sí, ya te guardabas en tu casa y no había forma de que te llegara la tentación, ¿no? Aquí me quedo y no gasto. Y salgo porque ya sé que voy a gastar. Y además querías comparar precios, ¿no? Entonces tenías que moverte a diferentes lados. Hoy ya no está eso, entonces es muchísimo más fácil gastar. Entonces, ahí sí es una decisión, o sea, parte de cómo no empezar con deudas, la verdad es que es una decisión personal. Es como ponerte a dieta que si quieres bajar de peso. Sí. Es así. Fuerza de voluntad. Es una fuerza de voluntad y una decisión, pero pues por supuesto que se puede, ¿no? Otra cosa que yo quiero decir, punto de vista de empresarios. Los empresarios tienen gastos y tienen también la parte de deudas de inversiones. Yo observo que inversiones suelen ser inventarios, ¿para qué? Para que vendas más mercancía y te genere dinero. Gastos, pues yo de verdad he visto empresarios muy, muy grandes que son lo más austeros que ustedes quieran ver en gastos, ¿sí o no? ¿Me van a dejar mentir? No. ¿Sí? Claro. O sea, en Veracruz no se puede, pero antes juro que yo ya había llegado, bueno, no sé si les he dicho, pero yo era ejecutiva de banca empresarial, llegaba a la oficina con el ventilador todavía. Entonces, pero es como enfocar ese tema de, una cosa es gasto, dinero que no me va a producir dinero, y otra cosa es inversión en inventarios, en publicidad, en deuda buena, o sea, en que yo tomo en una algo deuda que buena. te va a hacer más preparado, ¿no? Exactamente. Sí, y esas, son herramientas que también, ahí entra la parte de la preparación, ¿no? En cuanto al estudio, herramientas como puntos de equilibrio, herramientas como planificación de presupuestación, porque justo también, abonando un poquito lo que te comentaba,
tanto en la parte empresarial como en la parte personal, esta falta de quizá costumbre de presupuestar, de decir, oye, ¿sabes qué? Necesito saber cuánto va a entrar y necesito saber en qué gasto, ¿no? De manera personal, yo creo que las personas físicas o aquellas personas que tienen un crédito al consumo muy fuerte, que usan tarjetas de crédito y que hablando un poquito del tema de este capítulo de, oye, ¿por qué empiezo endeudado? Tiene que ver un poco con la parte de la disciplina también. Cuando nosotros nos endeudamos, y yo lo veo de esa manera, y creo que muchas personas lo ven así, empresarios, tienes que tener el plan de decir, oye, voy a cumplir. Si yo me voy a endeudar por 12 meses, por 18 meses, pues en ese tiempo yo voy a cumplir y tengo un presupuesto y sé que yo voy a pagar. Y mientras eso no suceda, pues esa va a ser mi deuda. No, yo no voy a adquirir más deuda, salvo que hubiera una oportunidad buena que me generara un mayor rendimiento, que me generara una estrategia para obtener mayores ingresos, pero de lo contrario, creo que a nivel personal sucede mucho esa falta de disciplina de decir, oye, cumple con la parte de, oye, aguinaldos, ¿no? Me va a caer el aguinaldo, estoy endeudado y tengo la posibilidad de eliminar mi deuda con el aguinaldo, lo hago. Pero ahí entra la parte del contexto social, el contexto histórico. Estamos en una época del año en donde hace 20 años era la cena navideña. Sí. A hoy es la cena navideña y el Buen Fin un mes antes, ¿no? Y entonces nosotros el fin de semana pasado ves abarrotado de personas comprando cosas que probablemente son simplemente un lujo o algo innecesario y que al final es también una parte aspiracional, ¿no? Que la gente quiere sentir que se puede hacerse de cosas que le llenen, no es que esté mal, pero entonces ese es el ciclo. Pero les trae consecuencias. Ese es el ciclo y el vicio de, oye, no puedo salir de mis deudas porque cada año me endeudo, ¿no? Pero justo eso, lo que tú acabas de decir del Buen Fin, que también lo toqué, justo antes del Buen Fin lo toqué en radio para, por favor, si se van a endeudar, que sea en algo que les genere dinero. Es justo, ese gasto es un gasto. Y como personas físicas, en lugar de estar viendo nuestro dinero extra, invertirlo para crecer, incluso como personas o crecer nuestro patrimonio, de verdad que estamos viendo en qué gastarlo. O sea, y hay gente que viene el Buen Fin y tengo que ir porque la oferta de algo que no necesitas, y como unas primas de Córdoba se reían mucho de mí porque me decía, ay, mira que no sé qué, y yo siempre les decía, ¿lo necesitas? Exacto. Sí, eras la conciencia económica en ellas. Así. Y fíjate que otra cosa, la herramienta, o sea, eso que dices, la herramienta, las empresas, obvio, lo tienen. Pero en las personas físicas hay. Sí, pero no necesitas algo sofisticado. No, es una hoja de cálculo. Entonces, una libreta de también, cuadros. por supuesto. La abuelita de un amigo, te juro, que esa señora era la que más, o sea, llevaba el control de todo porque tenía rancho y demás, pero no salía un peso de su casa sin que se notara en esa libreta. Claro. Así. Y es que esto es algo que muy pocas personas lo hacen, pero plasmarlo por escrito te permite identificar en qué se está yendo tu dinero, en qué parte no productiva se está yendo el dinero, y sí puedes ir eliminando todos esos costos, gastos superfluos que a lo mejor luego desaparecen, no sabes ni qué, o sea, no sabes ni en dónde se fueron ni nada. Entonces, eliminar todo lo que no es necesario, porque obviamente necesitamos las cosas necesarias para vivir, y entonces planificar por un tiempo, para bajarle a la deuda, o sea, para empezar a tener, hablando de empresas, es la liquidez, ¿no? Exacto. En personas físicas, fondo de emergencia. Ajá, exacto. Entonces, es primero bajarle a la deuda que no produce dinero. Que ya estás endeudado, pues primero bajarle a los gastos solamente los necesarios para empezar a generar liquidez, ir pagando esa deuda, y luego te va a permitir tener ahorro. O sea, al grado de ese extra, ¿no? Ya eliminé todos los costos, gastos que no son necesarios, y entonces empezar a tener liquidez y empezar a ahorrarlo. Entonces, cuando tú planeas comprar algo, ¿no? Puedes empezar con un fondo, como un anticipo. Si es de alto valor, es primero junto cierta cantidad de dinero. Y después, como yo ya tengo la costumbre o el hábito de ir guardando cada mes, entonces yo sigo destinando hasta pagarlo.
Exacto. El problema es que pues con las tarjetas de crédito dices, no, pues lo compro Yo ahorita. Sí. Sí, No, claro. ahorita Y se vuelve Para una eso fuga. trabajo, lo merezco. O sea, y ahí se va, y ahí se va, y ahí se Sí, va. y además, y es identificar es lo que decíamos con las empresas en riesgos. ¿Qué hacemos? Los ingresos, cómo lo gastan y la capacidad de pago. No le prestamos dinero a una empresa si no demuestra capacidad de pago. Y si no demuestra que el dinero, porque que el dinero que Ah, le estás sí, prestando se es para generar más dinero. Claro. Sí, y lo iba a invertir en ese proyecto que nos dijo que lo... Entonces sí, pero con las personas físicas no sucede igual, o sea, no identifican que están gastando, ya se gastaron todo el ingreso mensual y se vuelven a endeudar, eso no es correcto, hay que tener una planificación Exacto. con hasta donde tienes, ¿no? Sí. Bueno, lo que yo platicaba también el otro día, que ahorita Mario nos va a ayudar un poco, es a mí, por ejemplo, al ser también de banca empresarial, yo tengo muy claro que no existe, o sea, que existe la deuda buena, ¿ok? Por ejemplo, si lo trasladamos a las personas físicas, es un crédito hipotecario. Un crédito hipotecario es una deuda buena. ¿Por qué? Porque estás invirtiendo en un inmueble, Claro. porque las tasas son muy accesibles. Pero, por ejemplo, a mí algo que yo nunca hice, Mario, y que yo decía, y yo de verdad, perdón a todos lo que lo hacen, pero sigo sin entender cómo sucede, los créditos de auto. O sea, los créditos de auto, pagas el coche al doble, Sí, a claro, por menos supuesto. que, Ujú. sé que yo tengo, creo entendido, que si eres persona física con actividad empresarial o tienes algún otro régimen, al menos que lo saques con arrendamiento, ¿es correcto? Sí, bueno, existen varias. Entrando al ámbito fiscal, bueno, habría que identificar primero el tema de para poder darle un aprovechamiento fiscal a un vehículo como un activo fijo, tienes que tener ya sea persona física con actividad empresarial o una persona moral, ¿no? Que tenga actividad económica. Obviamente, históricamente siempre ha habido muchas limitantes con los automóviles. Digo, uno que está en el área fiscal, por ejemplo, al día de hoy te permiten deducir 175,000 Bueno, pesos cuando pero es sabes algo. que ningún coche vale 175,000 Exacto. pesos. Sí, pero es algo. Sí, claro, pero al final de Un cuentas tope muy chico. es muy pequeño, o sea, hablándolo ya en temas de lo permisivo, ¿por qué lo hacen? Bueno, también en el entendido de que muchas empresas, si elevaran esa cantidad, pues comprarían cualquier otro tipo de vehículos que no sean utilitarios o que no fueran necesarios y entonces lo deduces, Un poco ¿no? de lujo. Claro, sí, pero bueno, a raíz de eso y a raíz de ese tope fue cuando nacen estas opciones de, oye, lo puedes sacar en arrendamiento puro, tienes una deducibilidad también topada, porque eso también debemos de entenderlo. Muchas veces también es un poco de información o desinformación. Luego la gente que vende te dice, oye, es que tú lo puedes sacar en arrendamiento puro y es deducible. Sí, sí es deducible, pero hasta una cantidad. Sí, entonces también hay que entenderlo de esa manera, porque luego si no decimos, o empieza a rolarse la información de, puedes deducirlo a través de un arrendamiento, un leasing o un arrendamiento puro, sí, pero está topado, ¿no? Entonces deben de también tener mucho cuidado con eso. Lo que justo decíamos o que siempre decimos, todo lo que tú quieras hacer, lo puedes hacer, pero consulta con expertos, consulta con gente que sepa. A mí me pasa mucho en el tema del retiro, que, bueno, nosotras, Naletia, tenemos el tema del ahorro para el retiro, Ajá. Que llegan y me dicen, oye, es que quiero invertir en el ahorro para el retiro para deducir, ¿no? Y no me atrevo a decir un porcentaje, pero muchos agentes que no están capacitados en tema del plan de retiro, sí, claro, mira, este plan es totalmente deducible y te van a regresar tanto dinero al año. Me llegó a pasar con un cliente que me dijo eso y le dije, ¿me puedes compartir tu última declaración? ¿Por qué? Porque como tú sabes, Sí, está tope, topado. claro, hay un tope, es correcto. Este cliente estaba topadísimo ya, de intereses de las hipotecas, de gastos médicos, y le dije, Doc, o sea, yo le abro el ahorro para retiro que usted me pide, pero no lo va a poder deducir, y si no lo va a poder deducir, yo tengo un plan que le va a dar más rendimiento. O sea, si lo pudiera deducir, el rendimiento se va al cielo, pero si no, entonces justo nos pasa un chorro, y qué bueno que lo mencionas, porque por favor, infórmense, o sea, no necesariamente. Sí, no porque suene padre y así quiere decir que también va a aplicar, porque todo depende. Exacto, o sea, es como por ejemplo el tema, hablando un poquito del mismo rubro, las colegiaturas, ¿no? Que fue un decreto que salió también y hace algunos años. No, pues es que las colegiaturas, y ve y pide tu factura y lo puedes deducir, sí, que bueno, de algo a nada.
pero las colegiaturas tienen un tope ínfimo. O sea, cuando uno ve lo que cuesta porque además todo va relacionado. Una colegiatura que puedas deducir va a ser de una escuela particular, pues una escuela particular sale cara, ¿no? En lo general. Exactamente. Y cuando uno ve los topes que existen, bueno, pues sí, aprovechas, pero la realidad es que es muy corto en función de lo que... Qué padre, porque antes no era nada, pero algo es algo. Es algo, pero sí, digo, la gente tiene mucho el tema, al menos en la parte fiscal, es que me van a devolver o es que siempre voy a tener un aprovechamiento. No necesariamente. En colegiaturas, en los planes personales de retiro, gastos en los médicos. Intereses hipotecarios incluso. Solo porque es el interés real. Es el interés real y hace algunos años tuvimos un pico de inflación en un año y yo recuerdo muchas personas me hablaron y me dijeron, oye, es que ¿por qué me devolvían 15,000 pesos y ya me están devolviendo 6,000? ¿Y qué pasa, no? O sea, ¿qué me están haciendo? ¿Dónde están robando, no? No te está robando nadie. Lo que pasa es que tu crédito hipotecario tiene un valor real mucho menor por el pico de inflación, entonces tu deducción es mínima. Y por eso no te están devolviendo lo que te devolvían antes. Esperemos que no se repita la situación, pero, o sea, aquí nadie se equivocó. Simplemente, pues ahora sí que acepta bienvenido tu devolución como está, porque no está mal, ¿no? Entonces es mucho esa parte de la información. Paréntesis, el interés real es el interés que te va a quedar después de quitar inflación. Si tu interés es del 10% y la inflación fue del 5%, entonces tu interés real solo va a ser del 5%, ¿ok? Así es. Para todos los que no están tan empapados de temas de finanzas. Okay. Así como también comentabas hace rato que me dijiste, tenemos el tema de los empresarios, tienen muchas herramientas, sí, tienen por lo general expertos que se dedican a eso, punto de equilibrio, planes de presupuestos, hay apps que te ayudan a hacer el presupuesto, hay la manera de la abuelita de mi amigo que apuntas todo en una hoja. El tema es empezar a hacerlo y sobre todo, no importa qué tan sofisticado o básico lo hagan, estamos de acuerdo, sino que el hábito, ¿estás de acuerdo? El hábito, sí, se empieza por ahí. Fíjate que ahorita que comentas eso y a lo mejor como recomendación para los que nos escuchan y nos ven, es la parte de, yo he escuchado muchos empresarios usan el término de cerrar la llave, así dicen algunos, ¿no? Eso se da mucho en el ámbito empresarial, cuando hay incertidumbre, cuando hay crisis, cuando hay inflación, lo que hacen los empresarios es empezar a quitar gastos que a lo mejor o que no son fijos, porque bueno, no puedes dejar de pagar la luz, no puedes dejar de pagar la nómina, pero sí planes de mantenimiento con equipos o quizá algún proyecto que tenías o algo que tú deseabas hacer, pues, ¿sabes qué? Pues lo aplazamos porque necesitamos cerrar la llave, que ellos como lo mencionan algunos, ¿no? Y eso te ayuda mucho, te ayuda a volver a agarrar liquidez y a volver a replantear. Y en las finanzas personales no sucede, ¿no? O sea, no sucede tan a menudo. Hay gente disciplinada, sí. Hay gente que ahorra mucho también, que tiene ese hábito de decir primero ahorro y luego gasto, que la verdad es loable, pero hay personas que viven, gastan y sin tener un número, como lo decía Ethel, ¿no? Que el número es importantísimo. Oye, me sobran de 10 pesos que gano, me sobran 3. Bueno, te sobran 3. Tú ya tienes el conocimiento que te sobran 3 y eso te va a ayudar a planear lo que vendrá después, ¿no? Que es lo que decías de cerrar la llave, yo tengo un término más coloquial que dice un amigo que trabaja para un empresario grande. No, don Sutano, usted tranquilo. Aquí nos ponemos nuestro traje de camaleón y de todas salimos. Y bueno, yo lo quiero pasar, eso que acabas de decir, al punto de, a ver, tuvimos pandemia. Sí lo podemos hacer y sí lo sabemos hacer. Porque que me diga alguien que no recortó gastos en la pandemia por la incertidumbre de qué va a pasar, voy a seguir trabajando, no voy a tener empleo. O sea, de que lo sabemos hacer y lo podemos hacer, sí, ¿no? Y en pandemia además fue, en algunos casos todavía más fuerte, hubo recorte de ingreso. O sea, hubo personas a las que les dijeron, oye, tú ganabas 10 pesos, ¿quieres mantener tu trabajo? Ahora vas a ganar 8. Mientras esto dure, y sucedió en varias empresas, más allá de la parte legal y lo que era, fueron acuerdos porque había demasiada incertidumbre y era entendible, ¿no? De ambas partes, de la parte empresarial y de la parte de los trabajadores o los colaboradores, ¿no? Sí. Entonces, bueno, como resumen, conclusión, bueno, antes de llegar a la conclusión, por último, tema de impuestos, ¿te fijas o se fijan ambos que, quiera que no, el gobierno sí nos da como un caminito a las personas físicas de en qué deberíamos invertir nuestro dinero? Porque qué casualidad que las colegiaturas son deducibles hasta cierto punto, los gastos médicos mayores son deducibles hasta cierto punto, los ahorros para el retiro y los intereses reales de la hipoteca, pues ten tu casa, te dice el gobierno, por favor, si puedes. Entonces, ahorita que lo estaba mencionando, lo acabo como de captar así de,
pues nos están dando una guía a través de los impuestos, ¿no? Claro. Sí, al final es como que parte de lo que quizá el gobierno también de inicio y constitucionalmente tendría que garantizar. Y bueno, a partir de eso históricamente se vinieron las instituciones que actualmente nos rigen como IMSS, ISSSTE, porque así lo dice la Constitución. Se supone que los patrones tendrían que garantizar y después llegaron las instituciones gubernamentales y dijeron, no te preocupes, entre que no lo vas a poder hacer o no lo vas a hacer, yo te sustituyo, ¿no? Que eso es el principio del por qué pagamos cuotas al IMSS, pagamos impuestos, contribuciones en general, ¿no? ¿Algo que quieras agregar acerca de, pues, el comparativo de los empresarios, cómo lo hacen para tener, pues, metas nuevas, proyectos nuevos y no deudas nuevas y que lo traslademos? Sí, mira, también lo que pueden hacer las personas es documentarse, leer cómo hacerlo. Si hoy no saben cómo hacerlo, es sencillo, pero sí es cómo mejorar tus finanzas. Hay mucha lectura de cómo hacerlo, pero sobre todo para crearse el hábito. O sea, es crearse el hábito, la disciplina de plasmar lo que dijimos en conclusión, plasmar cuánto ingresas, cuánto gastas, en qué lo estás gastando y empezar a generar liquidez para poder inclusive planear y adquirir cosas que realmente te van a dar mayor, no solo bienestar, sino, como dicen, una inversión y que eso va a ser mejor para tu futuro inclusive, ¿no? Claro. Ahora sí que todo son hábitos, tanto para nuestra salud, salud mental, que también. Salud económica. Sí. Salud económica, claro, muy bien, Ana. Entonces, sí, todos son hábitos, todo mentalizarlos. Yo quiero acabar y cerrar con cada peso que entra, traten de ponerse la camiseta de que yo soy mi propia empresa y lo voy a invertir o lo voy a gastar. Ojo, invertir también puedes invertir en salud mental, que yo digo que la terapia es canasta básica, puedes invertir en capacitación. Para adquirir siempre nuevas habilidades. Exactamente, porque esas nuevas habilidades siempre van a dejar frutos. Parece Sí. que no, pero bueno, máster. Siempre van a dejar frutos. Y pues es todo por hoy. Esperamos que los hayamos convencido. Estamos en Aletia, asesoría en finanzas y seguros, a sus órdenes por si quieren invertir o preguntarnos cómo hacerle.